7 enseñanzas de Buda para vivir sin miedo ni ansiedad. El miedo y la ansiedad son dos de las emociones más poderosas y persistentes que experimenta el ser humano. Nos acompañan silenciosamente, se esconden detrás de nuestras decisiones, condicionan nuestras relaciones y limitan nuestro crecimiento. En una sociedad donde el ritmo de vida se acelera y la mente rara vez encuentra descanso, el miedo se ha convertido en una sombra constante y la ansiedad en una enfermedad colectiva. Sin embargo, Buda, el iluminado, nos dejó un camino claro para liberarnos de estas ataduras. No se trata de negar el miedo, sino de comprenderlo, no de luchar contra la ansiedad, sino de transformarla en conciencia. El budismo enseña que la raíz del sufrimiento está en el apego, el deseo de controlar lo incontrolable, de retener lo que inevitablemente cambiará. Cuando la mente comprende esto, el miedo empieza a perder fuerza y la ansiedad se disuelve como una niebla que se levanta ante el sol de la comprensión. En estas 7 enseñanzas profundas de Buda, exploraremos cómo la sabiduría milenaria puede ayudarte a vivir sin miedo ni ansiedad, a encontrar refugio dentro de ti mismo y a despertar una paz que nada externo puede romper. Cada lección es una puerta que conduce hacia un estado más sereno de conciencia, donde la calma no depende de las circunstancias, sino de la claridad interior. A través de este viaje, aprenderás no solo a manejar el miedo, sino a entenderlo como una señal sagrada de crecimiento, a reconocer que la ansiedad, cuando se observa sin juicio, puede transformarse en un maestro que te muestra dónde tu alma busca libertad. Prepárate para sumergirte en un camino de sabiduría que te invita a observar, aceptar y trascender. La enseñanza de Buda no es una promesa vacía, sino una guía práctica hacia la liberación. Comprender la naturaleza del miedo. El primer paso hacia la liberación. El miedo es una emoción profundamente humana. Desde tiempos ancestrales ha sido un mecanismo de supervivencia, un impulso que nos ha permitido protegernos del peligro y adaptarnos a un mundo incierto. Sin embargo, con la evolución de la mente humana, el miedo dejó de ser solo una respuesta ante amenazas reales y se convirtió en una sombra mental que proyecta peligros imaginarios. La mayoría de las veces no tememos lo que está ocurriendo ahora, sino lo que podría ocurrir. Así nace la ansiedad, el miedo al futuro, el miedo a perder, el miedo a no ser suficiente. Buda comprendió que el miedo es, en esencia, una manifestación del apego y la ignorancia. En el Dhammapada se enseña que del apego nace el sufrimiento y de la comprensión surge la libertad. Esto significa que el miedo no es algo que deba ser destruido, sino entendido. Cuando observas tu miedo sin juzgarlo, sin rechazarlo, comienzas a descubrir su raíz, la ilusión de que puedes controlar la vida. El miedo es la consecuencia de creer que puedes perder algo que te pertenece, o de pensar que el futuro debe obedecer tus deseos. Pero la verdad es que nada nos pertenece. Ni el cuerpo, ni los seres amados, ni la salud, ni la fortuna. Todo es impermanente. El miedo aparece cuando olvidamos esta verdad y nos aferramos a lo efímero. Imagina que caminas sobre una cuerda suspendida entre el pasado y el futuro. El miedo te hace mirar hacia abajo, hacia lo que podrías perder, pero la conciencia, la atención plena, te enseña a mantener la mirada en el presente. Mientras tu mente se mantiene en el ahora, el miedo pierde su terreno, porque el presente es el único lugar donde la vida realmente existe. Buda enseñó la práctica de la atención plena, sati, como antídoto directo al miedo. Esta práctica no consiste en eliminar pensamientos negativos, sino en verlos con claridad. Cuando un pensamiento de miedo aparece, no luches contra él. Observa. Esto es miedo. Al nombrarlo, lo despojas de su poder. El miedo se alimenta del rechazo, pero se disuelve en la luz de la observación consciente. Cada vez que sientas ansiedad por el futuro, recuerda,
No estás en el futuro, estás aquí. La mente teme porque imagina escenarios, pero el cuerpo vive en el ahora. Respira profundamente y permite que tu atención vuelva a este momento. En ese instante, comprenderás que la mayoría de tus miedos no son reales. Son proyecciones de una mente que intenta protegerte, pero que al hacerlo, te encadena. Vivir sin miedo no significa vivir sin precaución, sino sin parálisis. No significa que no sientas temor ante lo desconocido, sino que no permites que el temor gobierne tus decisiones. Cuando el miedo se convierte en maestro, deja de ser enemigo. Empieza a mostrarte dónde estás aferrado, dónde aún crees que puedes controlar lo que debe ser dejado en libertad. Una de las enseñanzas más profundas de Buda es que el miedo nace del deseo de permanencia. Queremos que lo bueno nunca cambie y que lo malo desaparezca rápido, pero la realidad es neutra, todo cambia. Cuando aceptas que la vida es impermanente, el miedo pierde sentido. Ya no hay nada que retener. Lo que venga, vendrá. Lo que se vaya, se habrá ido en su momento. En el sutta del corazón se enseña: la forma es vacío, y el vacío es forma. Esta frase aparentemente enigmática revela una verdad esencial. Nada tiene existencia separada ni fija. Todo lo que temes perder ya está cambiando. Incluso mientras lees estas palabras, todo lo que ansías alcanzar también está en movimiento. Cuando comprendes esto, dejas de luchar contra el flujo de la vida y aprendes a fluir con él. El miedo es un visitante. Viene, se muestra y se va. Pero tú, la conciencia que observa, permaneces. Eres el espacio en el que el miedo aparece y desaparece. No eres el miedo. Cuando entiendes esto profundamente, el miedo deja de tener control sobre ti. Empieza a practicar cada día el arte de mirar tus miedos sin resistencia. Pregúntate: ¿qué estoy intentando proteger? ¿Qué temo perder realmente? A menudo descubrirás que no temes perder algo externo, sino una idea de ti mismo. Temes no ser amado, no ser aceptado, no tener control. Pero cuando despiertas, ves que el amor, la aceptación y la paz no provienen del mundo exterior, sino de tu propia mente. Así comienza la verdadera libertad, cuando entiendes que nada externo puede quitarte lo que ya eres. Recuerda, el miedo no puede sobrevivir en una mente consciente. Cuando iluminas tus sombras con la luz de la atención plena, la oscuridad se desvanece. No porque la destruyas, sino porque ves su verdadera naturaleza, una ilusión proyectada por la mente que busca seguridad en un mundo que nunca fue seguro. Practica hoy la observación sin juicio. Cuando sientas miedo, no huyas. Respira, observa y comprende. Esta comprensión es la puerta hacia la paz interior. Si este mensaje resonó en ti, suscríbete al canal para seguir aprendiendo cómo las enseñanzas de Buda pueden transformar tu mente y tu vida. La mente como fuente de ansiedad. Dominar el pensamiento para encontrar paz. La mente humana es un océano inquieto. Sus olas son los pensamientos, las emociones, los recuerdos, los deseos y los temores que emergen constantemente. En su naturaleza no hay malicia, pero cuando el ser humano se identifica con esas olas y olvida que él es el océano entero, la ansiedad nace. Buda comprendió que la causa principal del sufrimiento no está en el mundo exterior, sino en la mente que interpreta ese mundo. La ansiedad no es el resultado de lo que ocurre, sino de cómo lo percibes. Es la reacción mental a una realidad que deseas controlar, pero que por su naturaleza no puede ser controlada. Así, el primer paso hacia la libertad interior es observar la mente sin convertirse en ella. En el Satipatthana Sutta, Buda enseña la práctica de la atención plena como una herramienta para entender y trascender la mente. Hay un camino que conduce al fin del sufrimiento, dijo. Este es el camino de la atención plena y la comprensión clara. La ansiedad florece cuando la mente se pierde entre el pasado y el futuro.
El pasado es una sombra de lo que fue y el futuro una proyección de lo que aún no es. Pero la mente se aferra a ambos, temiendo repetir el dolor de lo vivido o anticipando el sufrimiento de lo que podría venir. En ese ir y venir constante, el presente desaparece y con él la posibilidad de la paz. Cada pensamiento es como una chispa eléctrica que enciende una emoción. Cuando el pensamiento es de miedo, la emoción es ansiedad. Cuando el pensamiento es de pérdida, la emoción es tristeza. Cuando el pensamiento es de deseo, la emoción es agitación. Sin embargo, Buda enseñó que los pensamientos son como nubes, vienen y van. No son permanentes ni verdaderos por sí mismos. El error es creer que la mente es la verdad. La mente es solo un instrumento, una herramienta para comprender, no para gobernar. Cuando el pensamiento se convierte en el amo y tú en el esclavo, la ansiedad es inevitable. Pero cuando tú, la conciencia detrás del pensamiento, retomas tu lugar como observador, el poder cambia de manos. Entonces el pensamiento pierde fuerza y el alma encuentra descanso. La mente ansiosa se caracteriza por su constante diálogo interno. Habla sin cesar, repite, imagina, planea, teme. Se alimenta de la idea de control, creyendo que si puede prever cada posibilidad, podrá evitar el dolor. Pero el control es una ilusión. Cuanto más intentas controlar, más se desborda la vida. Cuanto más analizas, más se fragmenta la mente. La ansiedad es el precio que pagas por intentar vivir fuera de la hora. Buda enseñó que el remedio no está en luchar contra los pensamientos, sino en verlos como realmente son, impermanentes, insustanciales, pasajeros. La observación sin juicio es el fuego que purifica la mente. Imagina por un momento que tus pensamientos son hojas cayendo sobre un río. En lugar de intentar detenerlas o recogerlas, simplemente obsérvalas flotar. No necesitas intervenir. Solo mira cómo aparecen, se mueven y desaparecen. Así es la mente cuando se practica la atención plena. Los pensamientos pierden su peso, la ansiedad se disuelve y en el silencio que queda emerge una comprensión profunda. Tú no eres tu mente, eres el espacio que contiene la mente, eres la conciencia que observa. Esta verdad, aunque simple, es el corazón de la liberación budista. Mientras sigas creyendo que eres tus pensamientos, serás prisionero de ellos. Pero cuando despiertas y te das cuenta de que eres quien los observa, nada puede perturbarte. La ansiedad se alimenta del yo. Cuando el yo se siente amenazado, la mente entra en estado de defensa. Temes perder tu imagen, tu reputación, tu seguridad, tus relaciones. Pero ¿qué es el yo? ¿Dónde empieza y dónde termina? Buda reveló que el yo es una construcción mental, una ilusión creada por la mente para mantener la sensación de control. Lo llamó anatta, la ausencia de un yo permanente. Cuando entiendes esto, te das cuenta de que el miedo a perder algo proviene del error de creer que hay algo fijo que perder. No hay un yo separado del universo, solo una conciencia infinita manifestándose en forma humana. Al ver esta verdad, el miedo se disuelve, porque no hay nadie a quien proteger. La ansiedad, entonces, pierde su fundamento. Una mente dominada por el miedo busca refugio en el pensamiento compulsivo. Analiza cada detalle, repasa conversaciones, imagina desenlaces. Pero este proceso, lejos de calmarla, la envenena. La mente se convierte en un prisionero de sí misma. Buda enseñó que el antídoto para esta prisión es la práctica del silencio interior. En el silencio, los pensamientos pierden poder, no porque se destruyan, sino porque dejan de tener eco. Cuando te sientas en meditación y observas la mente, notarás que los pensamientos surgen y se van como olas. Al principio, parecen incontrolables, pero poco a poco, al observar sin reaccionar, la corriente se calma. En esa calma nace la verdadera libertad. La ansiedad se disuelve cuando dejas de creer que los pensamientos tienen que ser controlados.
La mente no puede ser controlada por la mente, solo puede ser comprendida por la conciencia. Es como intentar detener el viento con las manos. Cuanto más lo intentas, más se escapa. Pero si abres los brazos, lo sientes pasar y deja de ser un enemigo. Así es la mente. Cuando la aceptas, deja de luchar. Cuando la observas sin resistencia, se transforma. El secreto está en no alimentar los pensamientos con atención. La atención es el alimento del pensamiento. Si dejas de prestarles energía, se debilitan. En cambio, si los miras con interés o miedo, crecen. Por eso Buda enseñó, lo que piensas, eso te conviertes. Si piensas miedo, te vuelves miedo. Si piensas calma, te vuelves calma. Pero más allá de pensar, lo que realmente libera es observar. La mente es una herramienta maravillosa cuando se usa con sabiduría, pero se convierte en una tirana cuando se usa inconscientemente. El pensamiento no es el enemigo, sino el sirviente. Sin embargo, la mayoría de las personas han olvidado que son el amo. Han entregado su poder a la mente y se han convertido en esclavos de sus propios pensamientos. Viven atrapados en el pasado o en el futuro, incapaces de descansar en el presente. Pero la vida solo ocurre ahora. El presente es el único momento que existe. Cuando realmente lo comprendes, el pensamiento se vuelve innecesario y la ansiedad se desvanece. No hay nada que temer, porque no hay nada que anticipar. El ahora lo contiene todo. Buda enseñó también la importancia del noble silencio, un estado en el que la mente se aquieta sin esfuerzo. No es el silencio de la represión, sino el silencio de la comprensión. Es el momento en que el pensamiento reconoce su límite. En ese silencio surge una inteligencia más profunda, no verbal, no racional. Es la sabiduría que no necesita palabras. Desde ese estado puedes actuar sin miedo, decidir sin ansiedad, amar sin apego. Porque tus acciones ya no surgen del deseo o del temor, sino de la claridad interior. Cuando la mente calla, el alma habla. La ansiedad tiene su raíz en la identificación con el pensamiento, pero el pensamiento no puede conocer la verdad porque está hecho de tiempo. Todo pensamiento pertenece al pasado o al futuro. La verdad, en cambio, solo puede experimentarse en el presente. Por eso Buda dijo, no vivas en el pasado, no imagines el futuro. Concentra tu mente en el momento presente. Cuando la mente está completamente presente, el miedo no tiene lugar donde esconderse. El presente es vasto, abierto, libre de amenazas. Todo lo que ocurre en él puede ser enfrentado con serenidad, porque no hay carga de pasado ni peso de futuro. En el presente solo existe lo que es. Una mente consciente es una mente que no reacciona, observa, comprende y actúa desde la sabiduría. Cuando surge un pensamiento de miedo, lo reconoce. Esto es miedo. No lo juzga ni lo rechaza. Lo observa como parte del flujo de la mente. En ese instante el miedo se disuelve, porque lo que se observa con plena conciencia pierde su poder. La atención es como la luz del sol. Donde brilla, la oscuridad desaparece. Así, cuando iluminas tus pensamientos con la luz de la atención, la ansiedad no puede sobrevivir, solo queda la claridad. El dominio de la mente no significa controlar los pensamientos, sino verlos sin ser atrapado por ellos. Buda no enseñó represión, sino observación. La represión crea más conflicto, pero la observación trae paz. Cuando te sientas en meditación y observas tus pensamientos sin seguirlos, estás entrenando tu mente para liberarse. Es un entrenamiento de desapego mental. Cada vez que te das cuenta de que te has perdido en un pensamiento y regresas al presente, estás fortaleciendo tu conciencia. Ese retorno es un acto de despertar. No hay error, no hay fracaso, solo el movimiento constante de la mente y tu capacidad de regresar a la hora. Con el tiempo, ese regreso se vuelve natural, y la mente deja de ser un campo de batalla para convertirse en un jardín silencioso. La ansiedad también se origina en la falta de confianza en la vida.
La mente teme porque no confía. Cree que debe planificar cada detalle, anticipar cada posible pérdida, prever cada obstáculo. Pero la vida es más sabia que la mente. La existencia tiene su propio orden, un flujo natural que no necesita ser controlado. Cuando confías en ese flujo, la ansiedad se transforma en aceptación. La confianza es la fe que nace de la comprensión, no de la creencia. No necesitas creer que todo saldrá bien. Necesitas comprender que todo está bien ahora. Esa comprensión elimina la necesidad de preocuparte. La vida no está contra ti, solo se mueve según su naturaleza. En la práctica budista se enseña la ecuanimidad, la capacidad de mantener la calma ante cualquier circunstancia, como antídoto contra la ansiedad. La ecuanimidad no es indiferencia, sino equilibrio. Es la comprensión profunda de que todo pasa. La mente ansiosa reacciona a cada cambio, como una hoja sacudida por el viento. La mente ecuánime, en cambio, observa el cambio como parte del orden natural. Cuando algo placentero llega, no se aferra. Cuando algo doloroso aparece, no lo rechaza. Ambas cosas son parte del mismo flujo. Este estado no se logra con esfuerzo, sino con práctica y comprensión. Cuanto más observas sin reaccionar, más estable te vuelves. Esa estabilidad interior es el fin de la ansiedad. Hay un antiguo proverbio budista que dice: deja que lo que venga, venga, deja que lo que se vaya, se vaya. Lo que debe quedarse, se quedará. Este es el corazón del desapego mental. La mente ansiosa intenta retener lo que le da placer y evitar lo que le causa dolor. Pero ambas actitudes generan sufrimiento. Cuando aceptas la impermanencia de todo lo que existe, el alma se relaja. Ya no hay necesidad de controlar, ya no hay urgencia, solo hay presencia. Esta aceptación total es la medicina más profunda contra la ansiedad. Buda enseñó que la mente es como un jardín. Si plantas semillas de miedo, crecerá ansiedad. Si plantas semillas de compasión y sabiduría, crecerá paz. Cada pensamiento es una semilla. Por eso, debes observar qué estás plantando cada día. La práctica del mindfulness es regar solo las semillas que deseas ver florecer. Cuando surja un pensamiento negativo, obsérvalo sin nutrirlo. No lo alimentes con atención ni emoción. Déjalo pasar. Al hacerlo, estás transformando tu mente desde su raíz. Poco a poco, el jardín interior se purifica y la paz brota naturalmente. Dominar la mente no es una tarea rápida, es un camino que requiere paciencia, disciplina y ternura. No puedes forzar a la mente a callar, pero puedes invitarla a descansar. Cada respiración consciente, cada momento de silencio, cada instante de observación es un paso hacia la libertad. Buda no prometió un camino fácil, pero sí un camino seguro. Y ese camino empieza dentro de ti, en la comprensión profunda de que no eres la mente, sino la conciencia que la contiene. Cuando vives desde esa comprensión, la ansiedad pierde su dominio. Puedes enfrentar cualquier situación con serenidad, porque tu paz ya no depende de las circunstancias. Recuerda siempre: la mente es un sirviente poderoso, pero un amo peligroso. Aprende a observarla, no a temerla. Aprende a escuchar su ruido sin confundirte con él. Cuando la mente se aquieta, el alma se expande. En ese silencio encontrarás la libertad que siempre buscaste. La verdadera calma no es ausencia de pensamiento, sino ausencia de identificación con el pensamiento. Cuando llegas a ese punto, la vida se vuelve simple, el corazón ligero, y la ansiedad se transforma en sabiduría. Si este mensaje tocó tu interior, suscríbete al canal para seguir profundizando en las enseñanzas de Buda y aprender a liberar tu mente del miedo y la ansiedad. La impermanencia y el arte de soltar, aceptar el cambio como camino hacia la paz interior. Todo miedo nace del apego. Y todo apego surge del olvido de una verdad sencilla, pero profunda. Todo cambia. Nada en este mundo es permanente.
Cada respiración que tomas es diferente de la anterior. Cada amanecer trae un matiz nuevo al cielo. Cada día que pasa deja atrás una versión de ti mismo que ya no existe. Sin embargo, la mente humana busca seguridad en lo que por su naturaleza es transitorio. Se aferra a personas, momentos, objetos y emociones esperando encontrar en ellos una forma de eternidad. Y es en ese intento de detener lo inevitable donde germina la ansiedad. Buda enseñó que comprender y aceptar la impermanencia es el camino para liberarse del miedo y hallar la paz que no depende de las circunstancias. En su profunda sabiduría, el Buda observó que el sufrimiento no proviene de lo que cambia, sino de nuestra resistencia a ese cambio. Queremos que lo placentero dure para siempre y que lo doloroso desaparezca cuanto antes, pero la vida no obedece esos deseos. La existencia se mueve en ciclos, como el mar que se retira y vuelve una y otra vez a la orilla. Cuando entendemos que el flujo del cambio es la esencia misma de la vida, comenzamos a ver la belleza en lo transitorio. Las flores son hermosas precisamente porque se marchitan. El amor es sagrado porque es frágil. La vida tiene sentido porque no es eterna. Esta comprensión no genera tristeza, sino una gratitud profunda por cada instante vivido. La ansiedad surge cuando la mente se resiste a lo que es. Desea que las cosas sean diferentes, que el pasado no haya ocurrido o que el futuro no traiga pérdida. Pero nada en la realidad externa puede ser detenido por la voluntad. Cuando el río fluye, luchar contra su corriente solo genera cansancio. La serenidad aparece cuando dejamos de nadar contra la vida y aprendemos a flotar en su superficie, confiando en su dirección natural. Esta actitud de rendición consciente no es resignación, sino sabiduría. Significa comprender que no somos dueños del tiempo ni de las circunstancias, sino parte del flujo mismo que las sostiene. La enseñanza budista sobre la impermanencia, anicca, no pretende destruir los vínculos, sino liberarlos del miedo. Cuando amas, sabiendo que el otro no te pertenece, tu amor se vuelve más puro, más profundo y más libre. Cuando disfrutas un momento sabiendo que es pasajero, lo saboreas plenamente, sin ansiedad por retenerlo. Cada experiencia, incluso las dolorosas, se convierte en maestra. Porque si todo cambia, también cambia el dolor. Nada es eterno, ni siquiera el sufrimiento. La mente ansiosa teme que el dolor dure para siempre, pero el dolor también es impermanente. Si aprendes a observarlo con paciencia y conciencia, verás que cambia su forma, su intensidad y finalmente desaparece. Aceptar la impermanencia es, en realidad, aceptar la vida misma. Porque vivir es morir a cada instante. Cada respiración es un pequeño nacimiento y una pequeña muerte. Cada día que pasa nos aleja de lo que fuimos y nos acerca a lo que seremos. La mente teme este proceso porque cree que puede perder algo esencial, pero la verdad es que nada real se pierde. Lo que cambia no es lo que eres, sino las formas a través de las cuales te manifiestas. El alma es como el cielo, las nubes vienen y van, pero el cielo permanece. Las emociones, los pensamientos y los acontecimientos son esas nubes pasajeras. Cuando dejas de identificarte con ellas, descubres la paz inmóvil del cielo interior. El apego a la permanencia es una de las raíces más profundas del sufrimiento humano. Queremos que las cosas buenas duren, que las personas que amamos no cambien, que la juventud no se escape, que los proyectos no fracasen. Pero el universo entero está construido sobre el cambio. Incluso las estrellas, que parecen eternas, nacen y mueren en el silencio del cosmos. Todo lo que existe está en constante transformación. Resistirse a ello es resistirse a la naturaleza misma de la realidad. Por eso Buda decía que la sabiduría comienza cuando uno acepta el flujo del cambio, con un corazón abierto. No hay nada que temer
cuando entiendes que lo que se va da paso a lo que viene, que la muerte es solo una forma de vida transformándose en otra. La ansiedad por el futuro tiene su raíz en el miedo a perder lo que tenemos o a no conseguir lo que deseamos. Pero ambos temores son ilusorios. Lo que tienes hoy ya está cambiando, y lo que deseas también cambiará cuando lo obtengas. La mente cree que la felicidad depende de alcanzar un estado fijo de bienestar, pero ese estado no existe. La felicidad no es una meta, sino un movimiento. Es la armonía con el cambio, no la lucha contra él. Cuando aceptas que todo está destinado a transformarse, dejas de intentar poseer y comienzas a participar. La vida deja de ser una batalla y se convierte en una danza. El arte de soltar no es renunciar al amor o a los sueños, sino amar y soñar sin apego. Es vivir plenamente sabiendo que nada te pertenece. Es disfrutar del perfume de una flor sin arrancarla. Es contemplar la belleza de un atardecer sin desear retener el sol. Cuando puedes amar sin poseer y experimentar sin aferrarte, has encontrado la verdadera libertad. Porque la libertad no está en tener control, sino en no necesitarlo. Soltar no significa perder, sino dejar que las cosas sean lo que son. Significa confiar en que la vida sabe lo que hace, incluso cuando tú no lo comprendes. Buda enseñó que lo que se aferra sufre, lo que fluye vive. Cada vez que te aferras a una persona, a una idea o a una expectativa, introduces el miedo en tu corazón. El miedo a perder, el miedo a cambiar, el miedo a no ser suficiente. Pero cuando sueltas, ese miedo desaparece. Soltar no es un acto de debilidad, sino de fe. Es reconocer que la vida no necesita tu control para seguir su curso, que lo que está destinado a ti permanecerá y lo que no, se irá, dejando espacio para lo nuevo. El universo no trabaja en tu contra. Simplemente se mueve según leyes que la mente humana aún no comprende del todo. Aprender a confiar en ese movimiento es uno de los mayores actos de sabiduría. La impermanencia también nos enseña a valorar cada momento. Cuando sabes que algo puede desaparecer, lo aprecias con mayor intensidad. Cada conversación, cada mirada, cada instante de calma se vuelve sagrado. La ansiedad se disuelve en gratitud. En lugar de temer que las cosas terminen, agradeces que hayan ocurrido. En lugar de lamentar lo que se va, celebras lo que fue. Este cambio de perspectiva transforma completamente la experiencia de vivir. Lo que antes era motivo de angustia, se convierte en fuente de belleza. Lo que antes te pesaba, se vuelve liviano, porque entiendes que nada se pierde realmente, solo cambia de forma. Buda también enseñó que el miedo a la muerte es la forma más profunda de apego. Creemos que moriremos cuando nuestro cuerpo deje de respirar, pero en realidad morimos y renacemos a cada instante. Cada pensamiento que termina es una pequeña muerte, y cada inspiración una nueva vida. La vida es una sucesión de nacimientos y muertes diminutas. El alma que comprende esto ya no teme el fin, porque sabe que no hay un fin verdadero, solo hay transformación. El agua del río que llega al mar no desaparece, se convierte en parte del océano. Así también tú. No puedes perderte en la muerte, solo regresar al todo del que siempre fuiste parte. Aceptar la impermanencia requiere coraje, porque la mente teme lo desconocido. Pero ese coraje no es la ausencia de miedo, sino la disposición a mirar el miedo con los ojos abiertos. Cuando aceptas el cambio, la vida se vuelve un misterio que no necesita ser resuelto, solo experimentado. No puedes controlar las olas, pero puedes aprender a surfear. No puedes evitar el viento, pero puedes ajustar tus velas. La serenidad no proviene de dominar las circunstancias, sino de armonizarte con ellas. Este es el arte de vivir sin ansiedad, fluir con el cambio sin perder el centro. Cada vez que la mente diga, quiero que esto dure, sonríe y recuerda, nada dura.
Cada vez que diga, quiero que esto acabe, recuerda, todo pasa. Cuando haces de esta comprensión una práctica diaria, la ansiedad se debilita, porque ya no esperas que la vida se adapte a tus deseos. Aprendes a adaptarte tú a la vida. El sufrimiento es resistencia. La paz es aceptación. Soltar no es rendirse ante la tristeza, sino abrirse a la totalidad de la existencia, con sus luces y sus sombras. Es permitir que cada experiencia cumpla su propósito sin interponerte en su camino. El desapego no significa frialdad ni indiferencia, significa amar sin miedo. La persona desapegada ama más profundamente, porque su amor no depende del resultado. Ama sin posesión, sin exigencia, sin ansiedad. Ama por el simple acto de amar, porque ha comprendido que el amor no se trata de tener, sino de ser. Cuando puedes amar así, sin cadenas, el miedo desaparece. Ya no temes perder, porque sabes que nada se pierde realmente. Todo lo que has amado deja una huella en el alma, una huella que ninguna distancia ni ningún final pueden borrar. En la práctica del desapego, la respiración es una maestra silenciosa. Cada inhalación te enseña a recibir y cada exhalación te enseña a soltar. Si intentaras retener el aire, morirías. La vida misma te obliga a soltar para seguir viviendo. Lo mismo ocurre con las experiencias, las relaciones y los sueños. Debes soltarlos para que algo nuevo pueda nacer. Este ciclo es eterno. Recibir, disfrutar, dejar ir. La ansiedad surge cuando intentas interrumpir ese flujo, cuando quieres retener la inhalación o impedir la exhalación. Pero si confías en el ritmo natural de la vida, el miedo se transforma en calma. La respiración consciente es, por tanto, un recordatorio constante de la sabiduría del desapego. Buda decía, lo que tienes te posee. Esta frase no condena la posesión material, sino la identificación con ella. Cuando tu sentido de identidad depende de lo que posees, del éxito o del reconocimiento, estás construyendo tu paz sobre una base inestable. Todo eso puede cambiar en un instante. La verdadera seguridad solo puede encontrarse en lo que no cambia, la conciencia. La conciencia que observa cómo todo surge y desaparece, pero ella misma permanece. Esa es tu verdadera naturaleza. Y cuando te estableces en esa conciencia, la impermanencia deja de ser una amenaza. Se convierte en una melodía natural de la vida. Aceptar el cambio también implica perdonar, porque el perdón no es olvidar, sino liberar. Cuando te aferras al pasado, al dolor o al resentimiento, te encadenas a algo que ya no existe. Soltar no es justificar, sino liberarte. Buda enseñó que guardar rencor es como tomar veneno esperando que el otro muera. La ansiedad por lo que fue, la culpa, la nostalgia, todo eso son formas de resistencia al cambio. El perdón, en cambio, es la aceptación de que lo ocurrido ya cumplió su papel y ahora puede dejarse ir. En ese acto de liberar, liberas también tu propio corazón. En la meditación budista sobre la impermanencia, los monjes contemplan la descomposición de las cosas, no como un ejercicio morboso, sino como una forma de apreciar la vida. Al recordar que todo está destinado a desaparecer, el ego se suaviza y la mente se aclara. La ansiedad pierde su poder cuando te reconcilias con la idea de que nada dura. Porque si nada dura, no hay nada que temer, ni el dolor ni la alegría, ni la pérdida ni el éxito. Todo pasa, y tú permaneces como testigo de ese pasar. La comprensión de la impermanencia te hace libre incluso en medio de la incertidumbre. La mente ansiosa busca garantías, pero la vida nunca ofrece garantías. La verdadera paz no viene de tener control, sino de no necesitarlo. Viene de saber que, sin importar lo que ocurra, puedes estar presente, puedes aceptar, respirar, seguir. Este es el verdadero poder interior, la capacidad de permanecer sereno en medio del cambio.
no porque seas insensible, sino porque has comprendido que la vida no te quita nada que no deba irse, ni te niega nada que deba llegar. Cuando aprendes a soltar, la vida se vuelve más ligera. Dejas de cargar con pesos que no te pertenecen. Dejas de intentar arreglar lo que el tiempo ya está transformando. Empiezas a caminar más despacio, a mirar más profundamente, a agradecer más sinceramente. Descubres que la verdadera libertad no está en cambiar las circunstancias, sino en no ser esclavo de ellas. Y cuando logras esto, la ansiedad se disuelve como el hielo bajo el sol. La impermanencia, lejos de ser una tragedia, es una bendición. Gracias a ella, puedes empezar de nuevo. Gracias a ella, puedes sanar. Gracias a ella, cada día es una oportunidad para renacer. Nada se pierde, todo se transforma. Y en esa transformación, el alma encuentra su propósito. Porque la vida no está hecha para ser controlada, sino para ser vivida con atención, entrega y gratitud. El arte de soltar es el arte de confiar. Confiar en que el universo sabe más que tu mente. Confiar en que lo que se va deja espacio para lo que viene. Confiar en que incluso en la pérdida hay aprendizaje. Cuando confías, el miedo desaparece y la ansiedad se convierte en una brisa que apenas roza tu alma. La paz no llega porque la vida se vuelva perfecta, sino porque tú aprendes a ver la perfección en el constante cambio. Si esta enseñanza resonó en tu corazón, suscríbete al canal para seguir explorando la sabiduría de Buda y aprender a vivir con serenidad, sin miedo y sin ansiedad. La compasión como antídoto del miedo, transformar el dolor en entendimiento. El miedo nace del aislamiento. La ansiedad florece cuando creemos que estamos solos, separados del resto de los seres, condenados a enfrentar la vida con nuestras fuerzas limitadas. Pero esta percepción es una ilusión creada por la mente. En realidad, toda la existencia está interconectada. No hay un solo pensamiento, palabra o acción que no tenga eco en el universo. Buda enseñó que el camino para liberarse del miedo y la ansiedad no se encuentra en el egoísmo ni en la huida, sino en la compasión. La compasión es el puente que une al yo con los demás, disolviendo la barrera del miedo. Es el entendimiento de que el sufrimiento no es exclusivo, sino compartido, que cada corazón, en algún momento, tiembla, se rompe y busca paz. Cuando reconoces eso, el miedo se transforma en ternura y la ansiedad se vuelve comprensión. En el Metta Sutta, Buda habló del amor incondicional, metta, como una práctica esencial para purificar la mente. Dijo, así como una madre protege con su vida a su único hijo, así debe cultivar el corazón amoroso hacia todos los seres. Este tipo de amor no busca recompensa ni reconocimiento. Es una expansión natural del alma cuando se libera del ego. La ansiedad se alimenta del yo, mis problemas, mis miedos, mis deseos, pero la compasión diluye ese yo en la corriente del todo. Cuando comienzas a sentir empatía por los demás, tu atención deja de girar en torno a tus propios temores y descubres una fuerza interior que nace del servicio y la comprensión. La mente ansiosa vive en constante comparación, se mide contra los demás, teme ser rechazada, teme fallar, teme no ser suficiente, pero cuando practicas la compasión, el centro de tu vida deja de ser la autoimagen y se convierte en la conexión. Comprendes que todos los seres humanos luchan con sus propias batallas, que todos han sentido miedo, pérdida y frustración. Esta comprensión no elimina los desafíos, pero cambia completamente la forma en que los enfrentas. Ya no ves a los demás como amenazas, sino como reflejos de tu propio camino. La empatía abre el corazón, y un corazón abierto no tiene miedo. Buda enseñó que la raíz del sufrimiento es la ignorancia, la incapacidad de ver las cosas como realmente son. La compasión surge de la sabiduría y la sabiduría de la comprensión profunda de la interdependencia. Nada existe separado.
El aire que respiras fue exhalado por otros seres. El alimento que comes viene del esfuerzo de innumerables manos. Tu cuerpo está formado por los mismos elementos que componen las estrellas. Cuando ves esto, la soledad desaparece. No hay un yo aislado que deba defenderse del mundo, sino un flujo de vida del cual eres parte. El miedo se disuelve en la conciencia de unidad. Practicar la compasión no significa ignorar el dolor, sino abrazarlo con ternura. Es mirar tu propio sufrimiento y el de los demás sin juicio, reconociendo que ambos surgen de las mismas causas: el apego, la ignorancia, el deseo. Cuando ves a alguien actuar con crueldad o egoísmo, en lugar de odiarlo, entiendes que también está atrapado en la ilusión del miedo. Esa comprensión no justifica el daño, pero te libera de la ira. La compasión es la sabiduría que ve el sufrimiento detrás de cada máscara. Cuando tu mente puede mirar así, ya no reacciona desde el miedo, sino desde la comprensión. Y donde hay comprensión, no hay ansiedad. La práctica de metta comienza contigo. No puedes ofrecer a otros lo que no te das a ti mismo. La mayoría de las personas viven en guerra consigo mismas. Se juzgan, se culpan, se comparan, buscan amor externo para llenar un vacío que solo puede llenarse con aceptación interna. Buda enseñó que la compasión hacia uno mismo no es egoísmo, sino la base del despertar. Amar tu propio dolor, tu fragilidad, tu imperfección, es reconocer que eres humano y que esa humanidad es sagrada. Cuando dejas de luchar contra ti mismo, la mente encuentra descanso, y una mente en paz consigo misma no proyecta miedo hacia el mundo. El miedo y la ansiedad se alimentan de la separación entre lo que eres y lo que crees que deberías ser. La compasión cierra esa brecha. Te enseña a aceptar lo que eres ahora, sin exigencias. Esa aceptación no te estanca, te libera, porque solo desde la aceptación puedes transformar. Rechazar lo que eres crea conflicto. Abrazarlo con ternura permite que florezca. Cada vez que te sientes ansioso o atemorizado, observa si estás siendo compasivo contigo. Te hablas con dureza, te exiges perfección, te castigas por sentir. Practicar la compasión significa hablarte como hablarías a un amigo herido, con paciencia, con comprensión, con amor. La mente que practica la compasión se vuelve espaciosa. Deja de reaccionar impulsivamente ante el miedo. Aprende a responder con calma, a mirar las situaciones desde la perspectiva del todo. La compasión te permite ver que incluso los momentos más difíciles tienen un propósito. A veces, el dolor es el lenguaje del alma pidiendo atención. La ansiedad puede ser una señal de que algo dentro de ti necesita comprensión, no represión. Cuando escuchas ese mensaje con un corazón compasivo, en lugar de resistirlo, lo transformas. Lo que era oscuridad se convierte en luz. Lo que era miedo se convierte en sabiduría. El mundo moderno fomenta la desconexión. Competimos, juzgamos, nos aislamos detrás de pantallas, olvidando que cada persona que encontramos lleva dentro una historia, una lucha, una herida. Esta desconexión colectiva amplifica la ansiedad, pero cuando eliges practicar la compasión, rompes el ciclo. Empiezas a mirar a los demás con nuevos ojos. Ves la humanidad detrás de la apariencia, y al hacerlo, tu propia carga se aligera. Porque en el fondo, ayudar a aliviar el sufrimiento ajeno alivia también el tuyo. La compasión no es solo una virtud moral, sino una medicina psicológica. Calma el corazón, aquieta la mente y restaura la sensación de pertenencia. En el Dhammapada se dice: el odio no cesa con el odio, sino con el amor. Esta es una ley eterna. Lo mismo ocurre con el miedo. No cesa luchando contra él, sino abrazándolo con compasión. Cada vez que temes algo, en lugar de huir, míralo con ternura. Pregúntate, ¿qué está tratando de mostrarme este miedo? Tal vez quiere protegerte. Tal vez señala un deseo no resuelto. Cuando escuchas con compasión,
el miedo se convierte en guía. La ansiedad se transforma en autoconocimiento. No hay nada que temer cuando cada emoción se convierte en maestra. Buda enseñó también la importancia de la acción compasiva. No basta con pensar con bondad, hay que encarnarla. La compasión se vuelve real cuando se traduce en actos. Una palabra amable, una mirada sincera, una ayuda silenciosa. Estas pequeñas acciones, repetidas con intención, disuelven las barreras entre las personas. El ego teme porque se siente separado. El amor une y al unir destruye el miedo. Vivir con compasión es vivir en armonía con la naturaleza misma de la existencia. Es reconocer que lo que haces a otro, te lo haces a ti, que el dolor ajeno no te es ajeno, que en el bienestar del mundo está tu propio bienestar. La práctica de la compasión tiene un poder sorprendente sobre la ansiedad. Cuando te enfocas en aliviar el sufrimiento de otros, tu mente deja de girar en torno a tus preocupaciones. Descubres que servir no es sacrificio, sino expansión. La energía que antes se usaba para alimentar el miedo se transforma en fuerza para dar. Y dar, cuando nace del corazón, genera alegría. Esa alegría pura es el antídoto del miedo, porque el miedo encoge, la compasión expande, el miedo separa, la compasión une, el miedo paraliza, la compasión moviliza. Son opuestos que no pueden coexistir en el mismo espacio. Por eso, cuando eliges la compasión, el miedo desaparece. Pero la compasión verdadera no se limita a quienes te agradan o piensan como tú. Su poder radica en extenderse incluso a quienes te han herido. Esa es la forma más elevada de libertad interior. Mientras guardes resentimiento, el miedo seguirá vivo en ti, porque el resentimiento es una forma de defensa. Te encierra en el pasado, en una historia que ya terminó. Perdonar no significa aprobar lo que ocurrió, sino liberarte del peso que llevas. La compasión hacia los demás es también compasión hacia tu propio corazón, que merece descansar. Cuando puedes mirar a quien te hirió y decir, comprendo que también sufriste, alcanzas un nivel de paz que el miedo no puede tocar. El Buda dijo, supera el enojo con la ausencia de enojo, supera el mal con el bien, conquista al avaro con generosidad y al mentiroso con la verdad. Esta enseñanza es también un mapa para superar la ansiedad. Cada emoción negativa puede transformarse en su opuesto mediante la conciencia. El miedo se transforma en amor, la ansiedad en entrega, el dolor en compasión. El proceso no es inmediato, pero cada acto consciente de amor hacia ti mismo y hacia otros debilita las raíces del miedo. La mente, al acostumbrarse a responder con ternura, deja de reaccionar con pánico. El poder de la compasión va más allá de lo psicológico. Tiene efectos reales en el cuerpo y en la energía. La ciencia moderna ha confirmado lo que el Buda enseñó hace más de 2 milenios, que el amor y la bondad reducen el estrés, equilibran la respiración, calman el ritmo cardíaco y fortalecen el sistema inmunológico. Pero más allá de eso, generan una vibración que afecta a todos los seres alrededor. Cuando meditas en compasión, no solo sanas tu mente, sino que contribuyes al bienestar del mundo. Cada pensamiento de bondad es una onda que se expande en la conciencia colectiva. Así de grande es el poder de un corazón libre de miedo. Para cultivar la compasión, puedes practicar la meditación meta. Cierra los ojos, respira profundamente y repite mentalmente, que yo sea feliz, que yo esté en paz, que esté libre del sufrimiento. Luego, extiende esa intención hacia otros, que todos los seres sean felices, que todos estén en paz, que todos estén libres del sufrimiento. Esta práctica, cuando se realiza con sinceridad, cambia la estructura de la mente, derrite la rigidez del ego y abre el corazón. Al principio puede parecer simple, pero su efecto es profundo. Con el tiempo, descubres que la ansiedad se desvanece,
porque ya no estás encerrado en ti mismo, eres parte del todo. La compasión también implica paciencia, paciencia con los demás y contigo. El miedo surge de la impaciencia de querer resultados inmediatos, de no tolerar la incertidumbre. Pero cuando eres paciente, aceptas que todo tiene su ritmo, que cada persona avanza según su capacidad, que cada proceso requiere su tiempo. Esta comprensión reduce la ansiedad porque reemplaza la exigencia por confianza. La compasión paciente te enseña a respirar en medio del caos, a mirar el proceso en lugar de obsesionarte con el resultado. Y cuando puedes hacer eso, el miedo pierde su urgencia. Vivir con compasión es vivir sin enemigo. Es ver la humanidad en todos, incluso en los que se equivocan. Es reconocer que todos están buscando lo mismo, alivio del sufrimiento. Algunos lo buscan en el poder, otros en el dinero, otros en la fe. Pero detrás de todas las acciones, incluso las más erradas, hay un anhelo de paz. Ver esto transforma la manera en que percibes el mundo. Ya no reaccionas con ansiedad ante la injusticia, sino con entendimiento. Y ese entendimiento es poder. Porque no hay mayor fortaleza que mantener el corazón abierto en un mundo que constantemente invita a cerrarlo. El miedo y la ansiedad florecen donde hay separación. La compasión florece donde hay unión. Cada acto compasivo, por pequeño que parezca, es una semilla plantada en el jardín de la paz interior. Puede ser una sonrisa a un desconocido, una palabra amable, un silencio respetuoso. No necesitas transformar el mundo entero. Basta con transformar el instante en el que estás. Buda enseñó que una mente compasiva es como una lámpara encendida. Su luz no solo ilumina al portador, sino también a todos los que lo rodean. Y en un mundo oscuro, incluso una pequeña lámpara tiene un poder inmenso. El miedo no desaparece de golpe, pero cada acto de compasión lo debilita. Cada pensamiento bondadoso es una grieta en la coraza del ego. Cada momento de empatía abre un espacio donde el amor puede entrar. Y cuando el amor entra, la ansiedad se disuelve. No porque las circunstancias cambien, sino porque tu percepción lo hace. Ves el mismo mundo, pero con otros ojos. Ya no es un lugar hostil, sino un campo de aprendizaje. Ya no eres una víctima, sino un ser despierto que elige amar en lugar de temer. La compasión es, en última instancia, el estado natural del alma. El miedo es aprendido, el amor recordado. Practicar la compasión es recordar quién eres, un ser consciente, nacido para amar, no para temer. Cada vez que eliges la bondad sobre la reacción, estás regresando a casa, estás volviendo al centro donde no hay ansiedad, porque todo está aceptado. En ese espacio interno, el mundo exterior puede moverse con sus tormentas y cambios, pero tú permaneces sereno, como un lago tranquilo que refleja el cielo. Si esta enseñanza resonó en tu corazón, suscríbete al canal para seguir aprendiendo cómo las enseñanzas de Buda pueden liberarte del miedo, sanar tu mente y expandir tu compasión. El camino del presente, vivir aquí y ahora para liberarse del miedo. Vivir en el presente parece una idea sencilla, pero en realidad es uno de los desafíos más profundos del ser humano. Nuestra mente, inquieta por naturaleza, oscila entre lo que fue y lo que será. Se aferra al pasado con culpa o nostalgia y proyecta el futuro con miedo o deseo. Así se construye la ansiedad, una mente que no puede descansar en el momento presente. El pasado ya no existe y el futuro aún no ha llegado, pero la mente los revive y los anticipa sin cesar. Y mientras lo hace, el único momento real, el ahora, se pierde entre pensamientos. Buda enseñó que el presente no es solo un instante, sino el portal hacia la liberación. Quien habita plenamente en el ahora no puede sentir miedo, porque el miedo vive en el tiempo. El ahora es eterno, sin amenaza, sin ansiedad. Es el refugio al que siempre podemos regresar.
La ansiedad nace del deseo de controlar lo que aún no ha ocurrido. El miedo es la sombra de lo que creemos que podría pasar. Ambos se alimentan del tiempo psicológico, esa dimensión mental donde la imaginación crea escenarios, problemas y soluciones. Pero el tiempo es una construcción de la mente. En la realidad viva solo existe el presente. Cuando entiendes esto, una paz profunda empieza a germinar. Te das cuenta de que el único sufrimiento verdadero proviene de la resistencia a lo que es. La mente teme porque se aferra a lo que debería ser. Sin embargo, la vida nunca se equivoca. Lo que ocurre, ocurre porque debe ocurrir. Y cada instante trae en sí la semilla de la sabiduría, si sabes mirarla sin juicio. Vivir en el presente no significa olvidar el pasado o ignorar el futuro. Significa reconocer que ambos existen solo como pensamientos dentro de ti. El pasado vive en la memoria y el futuro en la imaginación. Ninguno es real ahora. Cuando te das cuenta de esto, recuperas el poder que habías entregado al tiempo. El miedo pierde su alimento, la ansiedad se disuelve y la mente comienza a descansar. Porque el ahora es completo, no le falta nada. Todo lo que necesitas está aquí. Todo lo que eres está aquí. Solo la mente lo complica porque busca algo más. Quiere un resultado, una garantía, una promesa. Pero la existencia no ofrece promesas, solo experiencias. Cuando aceptas eso, descubres una libertad desconocida, la de simplemente ser. En los textos budistas, el presente se describe como el camino medio. No está en el pasado ni en el futuro, ni en la represión ni en la indulgencia. Es el punto de equilibrio donde la mente y el cuerpo están unificados, donde la vida se experimenta directamente sin la interferencia de los pensamientos. Este estado de atención plena, sati, es el núcleo de todas las enseñanzas del Buda. Practicar el presente es practicar la libertad, porque en el presente no hay carencia ni exceso, solo plenitud. La ansiedad no puede existir en esa plenitud, porque la ansiedad es la sensación de falta, y el miedo tampoco puede vivir ahí, porque el miedo necesita tiempo para proyectarse. En el presente solo hay ser. La mente, sin embargo, se resiste. Ha pasado toda su vida viajando entre recuerdos y anticipaciones, y cuando le pides que se quede quieta, se siente amenazada. Le teme al silencio, porque en el silencio se disuelve su identidad, pero esa disolución es precisamente la puerta a la verdad. En el silencio del presente descubres que no eres tus pensamientos ni tus emociones, sino la conciencia que los observa. Eres el espacio donde todo ocurre, eres el ahora mismo. Buda no pidió que creyeras en nada, pidió que observaras, que experimentaras por ti mismo el poder del momento presente. Dijo: el pasado se ha ido, el futuro aún no ha llegado. Solo hay un momento en que la vida puede ser vivida, y ese momento es ahora. El miedo a menudo se disfraza de prudencia. Te dice que debes pensar en el futuro, planificar, protegerte. Pero hay una diferencia entre la previsión consciente y la preocupación innecesaria. La previsión nace de la claridad, la preocupación del miedo. Cuando vives en el presente, puedes planificar sin ansiedad, porque no estás atrapado en el resultado. Haces lo que corresponde y dejas que la vida haga su parte. Esta actitud de confianza reduce enormemente la tensión interna. Buda enseñó el principio del esfuerzo correcto. Hacer lo necesario sin apego al fruto. Es actuar desde la paz, no desde la carencia, porque cuando haces las cosas desde la ansiedad, incluso lo correcto se convierte en carga. Pero cuando actúas desde el presente, incluso los desafíos se sienten ligeros. La atención plena es el arte de estar totalmente aquí. No se trata solo de meditar en silencio, sino de vivir cada instante con presencia. Cuando caminas, solo camina. Cuando comes, solo come. Cuando respiras, solo respira.
Parece sencillo, pero la mente busca constantemente distracciones. Saltamos de un pensamiento a otro, de un deseo a una preocupación, incapaces de simplemente estar. La práctica consiste en traer la atención una y otra vez a la hora, sin culpa por haberse distraído. Cada retorno es una victoria. Cada vez que vuelves al presente, estás regresando a casa. El miedo se desvanece no porque lo derrotes, sino porque dejas de alimentarlo. La mente se calma no porque la controles, sino porque la abrazas con conciencia. La ansiedad moderna es una epidemia de la desconexión con el presente. Vivimos en un mundo que nos empuja constantemente hacia el futuro. Más metas, más logros, más velocidad. Nos enseñan que el valor de la vida está en lo que viene, no en lo que es. Pero ese más nunca se alcanza, porque el deseo se renueva con cada logro. La mente que busca constantemente nunca puede descansar, y el descanso solo existe en el presente. Por eso, cuando aprendes a detenerte, aunque sea por un momento, y simplemente respirar, algo cambia. No necesitas resolver todos tus problemas para sentir paz. Solo necesitas estar plenamente aquí, consciente de que este instante, tal como es suficiente. La ansiedad desaparece cuando te das permiso para existir sin exigencia. El miedo y la ansiedad son movimientos mentales, pero tú no eres la mente. Eres la conciencia que los observa. Cuando te identificas con los pensamientos, sufres. Cuando los observas desde la distancia de la conciencia, se transforman. La práctica del presente consiste en esa observación desapegada. Ver sin juzgar, sin etiquetar, sin querer cambiar. Dejar que los pensamientos vengan y se vayan como nubes en el cielo. Al principio, la mente intentará distraerte, gritar, debatir, pero con paciencia la calma se impone, y cuando esa calma se establece, el miedo se revela como lo que siempre fue, una sombra, una ilusión sostenida por la inercia del pensamiento. Vivir en el ahora también significa aceptar lo que hay, incluso cuando es incómodo. La mente ansiosa busca constantemente escapar del dolor. Pero Buda enseñó que el sufrimiento no se supera huyendo, sino mirándolo de frente. Cuando aceptas lo que sientes, sin resistencia, el sufrimiento pierde su aguijón. Es la resistencia lo que duele, no la sensación en sí. El presente te da la oportunidad de enfrentar la realidad con serenidad. Cada emoción es transitoria. Si la observas con calma, se transforma. Pero si luchas contra ella, se intensifica. Así opera la ansiedad, una emoción que la mente rechaza una y otra vez hasta convertirla en tormenta. El antídoto es simple, pero profundo. Deja de resistir. Permite que el miedo esté, permite que la ansiedad exista y obsérvala. Al hacerlo, la conviertes en maestra. El presente es también el espacio donde se encuentra la gratitud. La mente ansiosa vive en la carencia, lo que falta, lo que podría ir mal, lo que no se logró. Pero cuando estás en el presente, puedes ver lo que ya está aquí. Puedes sentir la bendición de una respiración, de un rayo de sol, del simple hecho de estar vivo. La gratitud no es una emoción pasajera, sino un estado de conciencia que disuelve la ansiedad. No puedes estar verdaderamente agradecido y ansioso al mismo tiempo. Son estados opuestos. La gratitud te ancla en la abundancia del ahora, el miedo, en la ilusión de la pérdida. Por eso, cada vez que sientas ansiedad, detente y mira alrededor. Pregúntate, ¿qué tengo ahora? Verás que hay más de lo que creías. Esa simple práctica puede cambiar por completo tu energía. La mente teme el presente porque en el presente muere. No puede existir sin pasado ni futuro. Pero tú, como conciencia, floreces en el ahora. Por eso, cuando practicas la presencia, el ego se disuelve. Ya no necesitas defender una identidad, ni justificar tu existencia. Solo estás, eres. Ese ser sin esfuerzo es la forma más alta de libertad. No hay miedo en el ser, no hay ansiedad en el ser.
solo hay paz. Los maestros budistas comparan este estado con un lago tranquilo que refleja el cielo. Cuando el agua está en calma, refleja todo con claridad. Cuando está agitada, distorsiona la imagen. Así es la mente. Cuando está presente, la realidad se refleja tal como es. Cuando se agita con miedo o deseo, todo se distorsiona. El trabajo espiritual consiste en calmar el agua, no en cambiar el reflejo. El presente también es el hogar de la acción consciente. Muchas personas confunden la presencia con la pasividad, pero son opuestos. Estar presente te hace más eficaz, no menos. Porque cuando actúas desde el ahora, lo haces con atención total, sin distracción. Cada movimiento, cada palabra, cada decisión nace desde la claridad. Ya no reaccionas por impulso, sino que respondes con sabiduría. La ansiedad te hace actuar desde el miedo. La presencia te hace actuar desde la serenidad. Una acción que nace del miedo genera más confusión. Una acción que nace del presente genera equilibrio. Por eso Buda hablaba del camino del medio. Actuar sin aferrarse, vivir sin temer, fluir sin perder conciencia. La ansiedad es un intento desesperado de escapar del momento. La mente dice, después estaré mejor, cuando logre esto, cuando cambie aquello. Pero el futuro nunca llega como lo imaginas, solo existe el eterno ahora. El futuro, cuando llega, llega como presente. Por eso, la única manera de prepararte para el futuro es estar completamente en el presente. Cuando estás consciente ahora, creas un futuro en armonía. Cuando vives inconsciente, proyectas tus miedos hacia adelante. Así, el presente no solo libera, sino que transforma tu destino. Porque cada pensamiento consciente que tienes ahora siembra la semilla de un mañana más sereno. Buda enseñó que la práctica de la atención plena debía integrarse en cada aspecto de la vida, no solo en la meditación, sino al comer, al trabajar, al hablar, al descansar. Cada instante es una oportunidad para despertar. No hay momento sin valor. Cada paso puede ser un paso hacia la iluminación, si lo das con plena conciencia. Pero la mente moderna busca constantemente la distracción. Teme el silencio, teme la quietud. Porque en el silencio todo se revela. En la quietud el yo se transparenta. Por eso, practicar la presencia requiere valentía. La valentía de mirar hacia adentro y descubrir que todo lo que buscabas fuera ya está dentro de ti. No necesitas escapar de tu mente, solo observarla. No necesitas cambiar el mundo, solo estar completamente presente en él. La práctica más sencilla y a la vez más profunda que enseñó Buda para anclarte en el presente es la respiración consciente. La respiración es el vínculo entre el cuerpo y la mente, entre lo temporal y lo eterno. Siempre está aquí. Cuando respiras conscientemente, el pasado y el futuro desaparecen. Solo queda el ritmo sagrado de la hora. Cada inhalación te recuerda que estás vivo. Cada exhalación te enseña a soltar. Si aprendes a respirar plenamente, aprenderás a vivir plenamente. No necesitas técnicas complicadas. Solo presta atención. Siente cómo el aire entra, cómo el pecho se eleva, cómo el cuerpo se expande. Siente cómo el aire sale, cómo la mente se aquieta, cómo el corazón se abre. En ese simple acto, el miedo se desvanece, porque la respiración te conecta con la vida misma, y la vida no teme. El miedo no puede vivir en una mente que respira conscientemente. La ansiedad no puede crecer en un corazón que está aquí. La práctica diaria del presente es el antídoto más poderoso que enseñó Buda. No es una idea filosófica, es una experiencia directa. Puedes leer 1000 libros, escuchar 1000 enseñanzas, pero si no estás aquí, seguirás perdido en el laberinto del pensamiento. El presente no se alcanza pensando en él, sino dejando de pensar. No se conquista, se permite. Está aquí, esperándote siempre. No hay distancia entre tú y el ahora, solo una nube de pensamientos.
Cuando esa nube se disipa, ves que nunca estuviste lejos. En los monasterios budistas, los monjes practican la atención plena incluso en las tareas más simples: lavar los platos, barrer el suelo, caminar por el jardín. No porque esas acciones sean espirituales por sí mismas, sino porque la atención las convierte en sagradas. Cuando haces cualquier cosa con total presencia, despiertas. Y ese despertar, por más breve que sea, disuelve el miedo, porque el miedo es sueño, la ansiedad es sueño, el presente es el despertar, y despertar significa recordar que estás vivo ahora, no en los recuerdos ni en los planes, que cada respiración es un milagro, cada instante un regalo. El camino del presente no te promete una vida sin desafíos, sino una vida sin resistencia. Los problemas pueden seguir apareciendo, pero ya no te dominan. Los miedos pueden surgir, pero no te gobiernan. Las emociones pueden moverse, pero no te arrastran, porque has encontrado tu centro. Ese centro no está en el tiempo ni en el espacio, sino en la conciencia misma. Eres el testigo silencioso que observa cómo todo cambia. Eres el ahora eterno en el que todo sucede. Cuando vives desde ese centro, incluso el sufrimiento se transforma en comprensión. Y la ansiedad, que antes parecía un enemigo, se revela como una señal que te invita a volver a ti. No necesitas buscar la paz, solo deja de salir de ella. Ya está aquí, está en este instante, en esta respiración, en este silencio entre pensamientos. La mente la complica, pero la vida la ofrece sin condiciones. El ahora no pide nada, solo tu atención. Cada vez que eliges estar presente, eliges la libertad. Cada vez que vuelves a la hora, vuelves a la verdad. Y en la verdad, el miedo no puede existir. Si esta enseñanza resonó profundamente en ti, suscríbete al canal para seguir aprendiendo cómo las enseñanzas de Buda pueden ayudarte a vivir en el presente, liberar tu mente del miedo y encontrar una paz que nunca desaparece.